Muy buenos días con todos, profesor, alumnos. Mi nombre es José María Olivares Linares. Soy estudiante íntegro de la Universidad Privada del Norte. Les voy a hablar sobre mi reporte de laboratorio, que he escogido como tema, pues, como van a ver, medida de calor latente de fusión del hielo, ¿no? Bueno, vamos a empezar viendo la información, la guía, para demostrarlo. Vamos a ver su procedimiento. Como ven, estos son los elementos y materiales para la práctica de laboratorio: matraz con agua, Erlenmeyer, los termómetros, un calorímetro, plancha de calentamiento, nevera y cristalización con hielo. Entonces toma el calorímetro y llévalo hasta el mesón. Ubica el Erlenmeyer en la plancha de calentamiento. Toma el matraz con agua y vierte el contenido en el Erlenmeyer, ¿no? Ok, entonces vamos haciendo los primeros pasos. Aquí tenemos la plancha de calentamiento. Lo de esto. Agarramos aquí, como nos piden. Tenemos que siempre leer la información. Aquí, como nos piden, tenemos que tomar el matraz con agua y vertir el contenido en el Erlenmeyer, ¿no? Entonces vamos a... Ahí está. Ahora, pues destapamos, obviamente, como nos pide. Procedimiento, a ver. Destapa el calorímetro e introduce en los cubos de hielo que se encuentran en la nevera. Luego, enciende la plancha de calentamiento y configura una temperatura superior a la ambiental, pero inferior a 100. Ok, entonces, agarramos el hielo, lo vertimos, ¿no? Como nos piden, ese queda ahí. Encendemos y lo ponemos a una temperatura no mayor de 100, que llega a 60. Entonces vamos viendo la información. Nos pide: enciende la plancha y configura una temperatura superior a la ambiental pero inferior a 100. Luego, cuando la temperatura esté configurada en la plancha, lleva el agua que se calentó al calorímetro. Luego cierra el calorímetro y coloca el termómetro. Así determinarás la temperatura de equilibrio cuando se alcance una temperatura constante de equilibrio. Habrás finalizado la práctica. Ok, entonces vamos nosotros a medir la temperatura primero del agua caliente, que esté en 60. Tenemos que verlo. No quiero entrar. Ya. Ahí está, como pueden ver, está en 60, ¿no? Siempre. Ahora vamos a vertir el agua, como piden. Pues cerramos, ¿no? Y agarramos con el segundo termómetro. Ahí vemos y calibramos. Entonces volvemos a leer la información. Luego cierra el calorímetro y coloca el termómetro. Así determinas la temperatura de equilibrio. Cuando se alcanza una temperatura constante de equilibrio una temperatura constante de equilibrio, habrá finalizado la práctica. Ok, entonces vamos nosotros. Tenemos ya los datos. Vamos a entrar al registro de datos y colocar, ¿no? Temperatura del agua caliente, ¿no? Ponemos 60. Temperatura del hielo, tenemos que poner, como dicen aquí abajo, menos 3.5. Temperatura de equilibrio, tenemos que ver cuál es la que nos indica, 35.32. Entonces colocamos aquí 35.32. Masa de hielo 48. Tenemos que ver los datos aquí. Masa de hielo 48. Y el calor latente de fusión, bueno, nosotros para hallar el calor latente de fusión, pues tenemos que entrar aquí a información, ecuaciones, y aquí nos van a dar ¿no? Cómo nosotros podemos resolverlo. Nosotros en resultado, ya listo, nos da un 79.9, ¿no?
y pues le damos a verificar. Felicitaciones, los dos son correctos. A continuación, puedes generar el reporte de la práctica. Entonces, una vez ya listo esto, nos pasamos a las preguntas. Le damos a aceptar. Nos pone: cuando se ingresó el hielo en el calorímetro junto con el agua caliente, se podía sentir en la parte externa del calorímetro las paredes calientes. Esta es la primera. Al no ser un sistema diabético, las consideraciones de la balanza de energía no son correctas. Antes de comenzar la determinación de calor latente de fusión, el hielo es gas carbónico en fase sólida. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Pueden ser compuestos diferentes, esto mientras no hagan reacción entre los dos. Y la muestra de hielo seco estuvo en temperatura ambiente y luego se pesó antes de ingresarla al calorímetro. Al ingresarla se evidenció cómo emanaban vapores. ¿A qué se vio esto? Sí, altera la medida porque ya no será la misma cantidad de masa inicial. Entonces le damos finalizado. Espero que les haya gustado mi video y la explicación. Así que hasta aquí dejamos. Gracias.